pasaje de la Biblia en el libro de Números. Dios es bueno, amén. Amén. Aleluya. En el libro de Números, capítulo 15. Los versículos 30 al 31 dice así. Amén. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Pueden sentarse. Amén. En esta hermosa tarde, el tema es tener en poco la palabra de Dios. Lo más grande y lo más maravilloso que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra. Amén. Amén. En esta palabra encierra, amén, el destino de todo ser humano. Aquí encierra todo, amén, lo que es principio y fin de la creación. Y Dios dio su palabra a la humanidad por su gran misericordia. Amén. Y le dio esta palabra a un pueblo, amén, que tenía que obedecer la palabra. Y Dios fue claro con ellos, amén, de las bendiciones y también maldiciones, amén, acerca de la obediencia y desobediencia de esta palabra. Esta palabra es el tesoro más grande que tenemos. Amén. 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 Pero lamentablemente muchos no hemos llegado a entender lo que tenemos. No hemos llegado a entender que esta no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Amén. Y lo que nos va a hablar en esta tarde, cuando desechamos la palabra de Dios, estamos desechando a Dios mismo. Amén. Y es un gran problema ante Dios tener en poco la palabra de Él. Y ese es el tema. Porque muchos tomamos en poco la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo donde no nos interesa la palabra de Dios. Nos da lo mismo obedecer como desobedecer la palabra de Dios. Pero vamos a estar mirando en esta tarde también que en la obediencia hay grandes beneficios, pero también en la desobediencia hay grandes consecuencias, y no buenas, sino malas. Amén. Amén. Tener en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos hablado muchas veces, es la que nos va guiando en este camino. Amén. Amén. Es la que nos va enseñando cómo tenemos que dirigirnos. Por eso David dice en el Salmo 119, 105 que la palabra es ¿qué? Lámpara. Amén. Esta palabra es la luz que nos va guiando en esta oscuridad, en este mundo hundido en el pecado. Pero lamentablemente muchos, amén, que decimos conocer a Dios, no estamos siendo guiados por la palabra porque no queremos que la palabra nos guíe. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Es la palabra la luz, es la palabra el camino, la guía. Amén. Amén. Cuando la gente no acepta la dirección, escuche bien, de Dios. Cuando las personas quieren obedecer la palabra, están en un desenfreno. Amén. Por eso te va a ver hoy iglesias, amén, mundanas, iglesias paganas, iglesias, amén, con doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la palabra de Dios. Están en un desenfreno carnal. Porque es lo que hace la palabra, amén, nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Amén, aleluya. Amén.
Un pueblo, una nación que no tenga ley es un desastre. Una nación donde los gobiernos sean corruptos y no haya leyes estrictas que no se apliquen al pueblo. Hay delincuencia, es un desorden. Porque así dice la Biblia, que un pueblo sin ley, un pueblo sin visión, un pueblo sin profecía se desenfrena. Y eso lo dice en Proverbios 29, 18. Por eso es tan importante, amén, ser guiado por la palabra. Amén. Tenemos el tesoro más grande. Tenemos lo más maravilloso, amén, que el predicador Salomón habla, amén, que es lo más grande, más que la plata, más que el oro. Lo más grande es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Si como buscáramos la plata y si buscáramos lo que es la sabiduría de Dios, ¿cómo no seríamos enriquecidos espiritualmente? ¿Pero qué? Estamos poniendo en poco la palabra de Dios. Amén. Amén. Un pueblo sin ley se desenfrena. En el Salmo 32, versículo 8, dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso es lo que hace el Señor a través de su palabra, amén. Nos hace entender y nos enseña el camino como la iglesia tenemos que caminar. La iglesia somos una iglesia de Dios. Amén. Una iglesia santa. Una iglesia que tenemos que caminar conforme los mandatos, los mandamientos de su palabra. Pero cuando no hay obediencia a la palabra y no nos queremos guiar por la palabra, que dice el Señor, le dice a Israel: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerquen a ti. Amén. Llama una expresión fuerte a Israel. Amén. ¿Por qué? Porque una gente que no quiere ser guiado por la palabra es una persona sin entendimiento. No hay razón. Amén. Y es lo que hace la Biblia, nos guía para que no andemos así dispersos, sin entendimiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos en poco la palabra. Porque no la queremos oír, no la queremos aplicar. Amén. Amén. El que hiciere algo, dice el versículo que leímos, el que hiciere algo con soberbia. ¿Qué quiere decir esto? Amén. Estos pecados se hacen de manera deliberada y se describen como blasfemia. Porque muchas veces lo que vamos a estar conociendo la palabra, conociendo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, muchas veces hacemos lo contrario y pecamos deliberadamente. Y eso es lo que va a tratar este texto bíblico. Mala persona que dice algo con soberbia. Alguien que no conoce a Dios, pero no le importa, amén, es orgulloso. Soberbia en este sentido quiere decir con las manos alzadas, altivo. Decir orgullosamente a propósito. ¿Qué es lo que hace? Ultraja a Dios. ¿Qué es ultrajar a Dios? Ofende a Dios. Y este pecado aquí es bien terrible. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver que hay pecados voluntarios, que sabiendo que es pecado, los estamos haciendo, los seguimos practicando. Y Dios condena esto y lo toma como una blasfemia. Hay pecados que no son voluntarios, como lo habla aquí en el mismo libro del Número capítulo 22, que dice: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, o sea,
sea por ignorancia. Escuche bien. Con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y a un macho cabrillo en expiación. Lo que está diciendo el Señor, que hay pecados que no son deliberados, porque todos pecamos, amén. Amén. Todos pecamos, pero cuando pecamos venimos ante el Señor y Él nos perdona. Amén. Amén. Él nos limpia. Pero aquí estamos hablando, el Señor quiere hacer una diferencia entre los pecados, amén, deliberados, y los pecados que conscientemente, sabiendo que es pecado, los estamos cometiendo. Y eso es bien peligroso. Amén. Eso es bien peligroso porque el Señor los condena. Amén. 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 Porque ultrajamos a Jehová. A veces queremos decir, no me gusta lo que el predicador está hablando. No me gusta esa parte de la Biblia. Es que no es el predicador. La palabra no es mía, amén. La palabra es de Dios. Amén. Amén. La palabra es de Dios y aunque no nos guste hay que escucharla. Amén. No actuar, ¿me entiende?, con soberbia ni con orgullo, no. Ahora dice el Señor aquí. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, no hay diferencia, amén. Dios no tiene niños bonitos dentro de la iglesia. Él no hace preferencia con nadie. Todos tenemos que ser guiados por la palabra. Tanto yo como usted tenemos que ser guiados por esta palabra y caminar conforme los mandamientos de Dios. Amén. Aleluya. No hay diferencia. Escuche, el Señor va a hablar ciertos puntos aquí de los que somos conocedores de Dios, a los que nos ha dado la ley, la palabra. Dios no hace diferencia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y lo que está hablando aquí es lo que pecamos voluntariamente. Ultrajamos a Dios, ofendemos a Dios. El que peca voluntariamente, muere. Amén. Amén. El que peca voluntariamente, muere. Eso dice la Biblia. Por cuanto tuve en poco la palabra de Jehová. ¿Cuánto, hermano, tomamos en poco, me entiende, el evangelio del Señor? ¿Cuánto, me entienden? No estamos, amén, valorando, no estamos siendo agradecidos, amén, con esta palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos en este tiempo somos indiferentes, amén, al regalo más grande que Dios nos ha dado? ¿Cuánto en este tiempo, amén, no nos importa, me entienden? Tomamos en poco, amén, lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta hermosa tarde. Amén. Que si seguimos actuando y tomando en poco el mandamiento de Dios, habrán consecuencias terribles. Vamos a ser sacados, apartados del redil de Dios. Amén. Y eso no es solamente para Israel. Amén. Aunque lo habla en el Antiguo Tiempo como ley, también el Nuevo Testamento lo habla. Amén, porque Gloria a Dios. la palabra sigue siendo la misma. Amén. Amén. Y los seres humanos seguimos actuando igualmente como el pueblo de Israel. No hay diferencia. Amén. Por eso dice en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, no está hablando, amén, de pecar como estamos hablando, sino de practicar el pecado. Conscientemente, a veces sabiendo que estamos ofendiendo a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hay personas aún que se han apartado del camino de Dios, que un día conocieron al Señor, o se les ha hablado la
adulterio y sigue pecando voluntariamente. Y es lo que está demandando. Se está haciendo lo mismo. Estamos pecando mucho voluntariamente y estamos ofendiendo a Dios. Como se leyó el pasaje, Dios está demandando obediencia. Que vengamos a la iglesia, amén, o le sirvamos al Señor con un corazón agradecido. Amén, aleluya. Amén. Con un corazón, amén, que fiel a Dios, que reconozcamos siempre, amén, que estamos perdidos. Que estamos hundidos en el pecado y que nuestro destino era el infierno, amén. Y que entendamos que lo que Dios ha hecho por nosotros es grande. Amén, aleluya. De aquello vil, menospreciado, que no valíamos nada ya, nos tiene en este lugar. Y muchas veces cuando ya Dios nos salvó y nos libertó, nos limpió, tomamos en poco su palabra. Aleluya. Aleluya. Y es el consejo de Dios en esta hermosa tarde. Que no tomemos en poco la palabra de Dios. No es que no van a haber momentos de bajeza, momentos de desánimo, amén, sí, pero no podemos estar, amén, voluntariamente pecando, voluntariamente ofendiendo a Dios. Porque Israel fue destruido por causa de ello. No todos, pero la mayoría de gente soberbia. Dice, por cuanto tuve en poco la palabra de Dios. Israel tuvo en poco la palabra de Dios. Y sabe que tener en poco la palabra de Dios traerá grandes consecuencias. Y no buenas consecuencias, malas. ¿Por qué? Porque no podemos, nadie que peca voluntariamente, amén, va a salir ileso de ello. A menos que se arregle, porque Dios no es juguete. Amén. Amén. Con Dios no se puede jugar. Amén. En el libro de 2 Samuel, un pasaje bien conocido. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. David, amén, David fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido, separado para ser el rey de Israel. Disfrutó la presencia del Espíritu Santo, la grandeza de Dios. Pero todos sabemos que llegó un momento que se descuidó y cometió un grave error que le costó muy caro. Dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Se le dice a David que tomó en poco el mandamiento de Dios. David conocía la ley de Dios, tenía un conocimiento de la palabra de Dios, y aún así, después de ese conocimiento, él pecó voluntariamente. Y las consecuencias de ese pecado fueron desastrosas durante todo el periodo de su vida. Y eso es lo que Dios quiere prevenirnos, amén, que si pecamos voluntariamente y Dios nos habla, nos sigue hablando y seguimos pecando voluntariamente, podemos acarrear consecuencias que nos van a costar mucho. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Por tener en poco la palabra de Dios. Hoy no nos importa mucho la iglesia, hablando en general. Lo mismo nos da ir a la iglesia como no ir a la iglesia. No hay diferencia. Tenemos en poco la palabra de Dios.
no hay ese ánimo, no hay ese amor hacia Dios, no hay esa pasión hacia Dios, no nos importa, tenemos en poco la palabra de Dios. Por cuanto tuve en poco la palabra de Jehová y menospreció, ese versículo de Números, su mandamiento. Dice Proverbios 13:13. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. 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 Y la palabra es buena también. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. El que menosprecia, dice el precepto, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. Hermanos, el menospreciar la palabra de Dios, el tomar en poco la palabra de Dios, nosotros mismos acarreamos las consecuencias y nosotros mismos nos hacemos daño. Amén. Por eso hay que valorar, hermano, la palabra de Dios. Hay que ser agradecidos con Dios. Amén. Que tenemos la palabra que nos guía en este camino, en este peregrinaje. Ven. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Escuche bien, enteramente será cortado esa persona. O sea que la persona que no le importaba en el tiempo los mandamientos de Dios, lo cortaban. Así de sencillo. En el tiempo de la ley no se jugaba. Lo mataban. Ahora hay muchos, ¿creen que hay muchos muertos en la iglesia? Amén. Amén. Hay cantidades de gente que ya está muerta espiritualmente. Escuche bien. Hay gente que ha jugado tanto con el evangelio, que están allá afuera, que nunca más se van a levantar. Nunca más se van a levantar, ni aunque así le predique el mejor siervo de Dios. Nunca más se van a levantar. Porque han tomado en poco la palabra de Dios. Aleluya. Ya están muertos espiritualmente. Son vivos andantes. Andan, viven, nada más existen, pero están muertos. Amén. Porque una persona, amén, que ya ha tomado en poco tantas veces el mandamiento de Dios, espiritualmente está muerto. Por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Dice, su iniquidad, escuche bien, su iniquidad caerá sobre tal persona, como hemos hablado. Su iniquidad caerá sobre él. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Amén. El Padre no llevará el pecado del Hijo ni el Hijo del Padre. Cada quien individualmente, según como actúe, según, amén, como camine, así recibirá. El alma que pecare morirá. Aquel que tuvo en poco el mandamiento de Dios. Como que esta palabrita no se quiere decir mucho amén, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Pero es palabra de Dios. Amén. Amén. Es palabra de Dios. Y Dios nos habla, ¿sabe para qué? Para que valoremos. Amén. Para que no sigamos practicando el pecado antes de que Dios nos corte espiritualmente. O muchos los corta también de esta tierra. Amén. Hay gente que Dios los corta porque juegan y con Dios no se puede jugar. Amén. Amén. Por eso que Dios nos habla, amén. Porque nuestro Dios es real. Amén. Nos ha dado su palabra. ¿Por qué? Por amor. A Israel le dio los mandamientos, dice, porque no era porque ellos lo merecían. Ustedes, digo, son el pueblo más pequeño e insignificante. No era porque ustedes merecen, sino porque yo, dice, los amé. Y creo que Dios nos da su palabra porque nos ama. Porque la persona sin esta palabra está perdida. Si no es dirigida por la palabra de Dios, va al infierno, a la muerte eterna. Por eso que Dios
Nos ha dado su palabra para que seamos obedientes y no lleguemos a ese lugar. Para que lleguemos un día al reino de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo va a pasar eso? No hay que tomar en poco el mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Su iniquidad caerá sobre ella. Todos sabemos lo que Pedro le manda a la iglesia cuando les dice a la iglesia de los expatriados que mejor no hubieran conocido. Mejor nunca se les hubiera hablado la palabra. Amén. Mejor nunca hubieran escuchado el evangelio de Cristo. Que tomar en poco, amén, este regalo que es Cristo. Cristo es la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Es la palabra que Dios nos ha regalado. No hay que tomar en poco. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Hay gente, hermano, que tiene un tremendo conocimiento de Dios y siguen pecando voluntariamente. Dice en Hebreos 10:28, refiriéndose a la ley de Moisés: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Lo que estamos hablando. Aquel que tomaba en poco la ley de Moisés, lo mataban. Moría en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque tomó en poco la ley que Dios le dio. Ahora Hebreos dice, otro versículo que todos lo conocemos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que tome en poco, amén, el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que Dios lo quiere salvar y toma en poco el regalo de Dios? Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? Es un regalo de Dios que le está dando a la humanidad. Amén. Que tenga la vida eterna. Amén. Porque todo ser humano, amén, está perdido. Está hundido, va al infierno, como dice la palabra. Están destituidos de la gloria de Dios. No tienen esperanza y Dios ha dado sus mandamientos para que puedan tener esperanza. Amén. Aleluya. Ha dado el evangelio para que puedan tener, amén, esperanza a través de Jesucristo. Pero muchos de cuyos están rechazando, están tomando en poco lo que Dios les quiere dar. Y eso va a ser más terrible, porque dice: ¿cuánto mayor, la pregunta, castigo pensáis? Si aquellos en el antiguo tiempo, dice, violaban la ley de Moisés e inmediatamente eran muertos, los cortaban del pueblo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios, aquel que no quisiera aceptar el regalo de Dios, aquel sacrificio, amén, que dolió, costó mucho en la cruz del Calvario? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, hay que valorar el regalo de Dios. Amén. Y hay que comenzar a poner en grande la palabra de Dios. No hay que tomar en poco el mandamiento de Dios, porque estamos tan distraídos de la palabra de Dios que no entendemos. Amén. No entendemos, pero que Dios nos ayude. ¿Cuánto Amén, mayor aleluya. castigo pensáis que merecerá que pisotear al Hijo de Dios? Escuchen, y tuviere por inmunda. Oye, como que no importara. ¿Qué me importa a mí? Que diga a mí qué me importa lo que le pasó a Jesús. A mí no me interesa si está viendo la gente hoy.
2000 años. No quiero saber de ello. Por eso, hermano, lo que viene a esta tierra es grande. Amén. Y por eso es que la ira de Dios se va a derramar cual nunca en esta tierra. Y mayormente con aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, tomaron en poco la palabra de Dios. Es cuando más la ira de Dios se va a derramar. Por eso dice, cuánto mayor castigo Dios le está dando oportunidad al mundo, a las vidas, a los conocedores, al impío, al pecador, para que no tomen en poco el regalo de Dios. Porque con Dios no se puede jugar. Amén, Dios no es juguete de nadie. Dios es bueno y su misericordia es grande. Amén. Pero quiere que seamos agradecidos y aceptemos lo que Él nos está dando. Amén, aleluya. Tanto mayor castigo pensáis que merecerá que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Si es la sangre la que nos limpia, es la sangre la que nos perdona, es la sangre de Cristo la que nos hace aceptos para con Dios. Amén, aleluya. Es la sangre que nos libra de la ira venidera. No es cualquier cosa la sangre de Cristo, amén. Amén. E hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Esto es bien importante. Porque Jesús habló en cierta ocasión que todo pecado le será perdonado al hombre, toda blasfemia, lo que sea. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, le dijo, no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Y sabe que a veces creemos que blasfemia contra el Espíritu Santo es solamente hablar en contra de los milagros de Dios. No. Aquí lo que está diciendo también. Hacer afrenta al Espíritu Santo no es tomar en poco el sacrificio de Cristo. Es no importarle a menos que Dios hizo. Estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios. Y podemos entrar en una blasfemia. Y por eso, como hablamos, hay gente que nunca se va a levantar. Nunca. Porque hicieron afrenta al Espíritu de la gracia. Por eso, hermanos, es tiempo de levantarnos. Y si estamos pecando voluntariamente, hay que pedirle perdón al Señor. Hay que humillarnos porque, como leímos, amén, mala persona que dice algo con soberbia. Amén. Que dice aquí, no me importa lo que Dios diga. Así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Y esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no diga que es el predicador que está. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. No tomemos en poco la palabra de Dios. No pequemos voluntariamente. Amén. Después de haber conocido el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Así que sigamos hacia adelante.